Un saludo a todos, muy afectuoso, sobre todo y tratando de felicitar a los argentinos que nos escriben porque ganaron el Mundial de Fútbol, casi nada, ¿verdad? Y a todos los que nos escriben. Ahora, quedamos de hablar de el Dios de los filósofos, del Dios de Joseph Ratzinger, el Dios de la Iglesia Católica. Pero al decir el Dios de los filósofos no hablamos de Zeus, Hermes o cualquiera otro, sino los filósofos, cómo fueron evolucionando en su pensamiento hasta llegar a un concepto casi universal que hemos perdido. La verdad es que lo hemos perdido, porque hoy cada uno de nosotros tiene su propio concepto de lo que es Dios. Y si no, hagamos un ejercicio preguntando a cada uno de los que nos rodean, ¿qué es Dios para él? Primero unas palabras de Joseph Ratzinger, su libro Introducción al Cristianismo, de Joseph Ratzinger, el Papa Benedicto XVI, que recién falleció. En el capítulo 3 de este libro, habla del dilema que enfrentó el cristianismo al surgir, partiendo de las ideas judías, desde luego. Dice él, la opción que se tomó en la Biblia respecto a la imagen de Dios tuvo que repetirse en los albores del cristianismo y de la Iglesia. De hecho, cada nueva situación nos obliga a ello, pues la opción es a la vez don y tarea. La predicación y la fe de la primera época cristiana se movieron en un contexto donde pululaban los dioses, muchas ideas, conceptos de dioses. Y repito, todos hoy día tenemos una idea de Dios muy diferente a la de nuestros vecinos, nuestros compañeros, nuestra propia familia. Por ello se halló ante el mismo dilema que tuvo Israel en sus orígenes y posteriormente en su confrontación con las grandes potencias del periodo exílico y post-exílico. Una vez más, la fe cristiana tenía que decir cuál era su Dios. Para ello podía remitirse a la lucha precedente, sobre todo en su estadio final, a la obra del Deutero Isaías. 3 personas, por lo menos, escribieron el libro de Isaías. Y si lo leemos completo nos damos cuenta por qué se llega a esta conclusión. Es fácil, cualquiera lo puede entender. Y desde luego, leyendo al Deutero Isaías y la literatura sapiencial, dice, al avance que supuso la traducción al griego del Antiguo Testamento y finalmente también a los escritos del Nuevo Testamento, en concreto al Evangelio de San Juan, que fue al que puse énfasis en el estudio anterior, buscando al Jesús histórico. Cosas muy interesantes, pero interesantes y profundas nos enseña Joseph Ratzinger. Dice, prosiguiendo esta larga historia, el cristianismo primitivo decidió y llevó audazmente a cabo una elección purificadora. Optó por el Dios de los filósofos frente a los dioses de otras religiones. Cuando se planteó el problema de cuál era el Dios de la fe cristiana, si Zeus o Hermes o Dionisos o cualquiera otro, la respuesta fue esta: ninguno de esos. Está repitiendo él aquí las palabras de Pablo, y lo vamos a analizar también. Ninguno de esos, ninguno de los dioses que ustedes adoran, sino única y exclusivamente aquel a quien no diriges tus oraciones, el Dios supremo, el Dios del que hablan sus filósofos, dijo Pablo a los filósofos a los que enfrentó o confrontó en el Areópago. La iglesia primitiva rechazó resueltamente todo el mundo de las antiguas religiones.
Estamos en la página 116 de este libro. Lo consideró un espejismo y una alucinación y expresó así su fe. Nosotros no veneramos a ninguno de sus dioses. Cuando hablamos de Dios nos referimos al ser mismo, al ser. Y vamos, repito, a estudiar qué quiere decir. Nos referimos al ser mismo, a lo que los filósofos consideran el fundamento de todo ser, causa de todas las causas, origen de todo, el fin de todo. Ese es nuestro único Dios. Este acontecimiento constituye una opción y una decisión que no es menos significativa y decisiva para el futuro que la opción por él y ya frente a Moloch y Baal, o que la evolución de ambas ideas, no existieron esos seres, hacia Elohim y Yahvé, tampoco existieron, hacia la idea del ser, el ser. Esta elección significa una opción a favor del logos frente a cualquier forma de mito, la desmitologización del mundo y de la religión. Sigamos leyendo un poco más y después vamos a analizar a cada uno de los filósofos. Porque dice aquí, ya hemos dicho lo que hemos dicho sobre la evolución interna del concepto de Dios, cuyo último estadio ideológico fue situar lo cristiano dentro del mundo helenístico. Pero digamos igualmente que el mundo antiguo conoció también y muy incisivamente el dilema entre el Dios de la fe y el Dios de los filósofos. A medida que avanzaba la historia, iba creciendo cada vez más la hostilidad entre los dioses míticos de las religiones y el conocimiento filosófico de Dios. Hostilidad que emerge en la crítica de los mitos que hacen los filósofos desde Genófanes hasta Platón, que quería desechar el clásico mito homérico para sustituirlo por un mito nuevo, por un mito lógico, el logos. Hermosas palabras, profundas, sentimiento profundo. Pero yo busqué en mis apuntes de hace muchos años, de mis tiempos de estudiante, entre ellos de teología, y que quiero compartir con ustedes porque debemos estar todos en la misma sintonía y usar todos el mismo vocabulario. Debemos saber qué significa cada palabra. En 1 Corintios 2:2 encontramos que dice Pablo, presuntamente Pablo, ¿qué se propuso Pablo? ¿Cuál era su propósito? ¿Por qué empezó a hablar él acerca de Jesucristo? Les dice a los judíos, nada me propuse saber entre ustedes, las personas que conocieron físicamente a Jesús. Nada me propuse saber entre ustedes, excepto a Jesucristo y este crucificado. En Gálatas 3:1, pendejea a los Gálatas Pablo. Gálatas estúpidos le llama. ¿Quién los ha fascinado a ustedes, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado como crucificado? Él les dio su evangelio. Y luego llegan otros y dicen, pero es que yo sí lo conocí y ese hombre no. Pues se van con aquellos y Pablo los insulta, pero mal. Lean el libro de Gálatas. Es muy interesante, pero muy interesante. En 1 Corintios 1:23 dice, crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y estupidez para los gentiles. El lenguaje de Pablo es de un hombre que se cree muy superior a todos, pero trata de salvarlos. Ahora hay que ver cuál fue su propósito y cómo lo llevó a cabo. En este video vamos a desglosar por qué dice el Papa recién fallecido, por qué escribió él acerca del Dios de los filósofos y que es el Dios de la iglesia católica, obvio, y los demás también siguen las mismas creencias. Ya lo vamos a ver ahorita. En mis apuntes aquí de teología, vamos a analizar al Dios de los católicos y el Dios de los filósofos.
¿Qué buscaban ellos? ¿Cuál era el pensamiento primordial de los filósofos griegos? El arjé, el principio de todo. Eso mismo escribe Juan en el principio, o sea, en el arjé. Era el logos, en el arjé, en el principio de todos. Estamos hablando de una filosofía de la naturaleza. El hombre quiso explicar todo aquello que veía, que oía o que sufría por fenómenos naturales, explicar al mundo que percibimos nosotros, por los sentidos, claro, no por revelación de musas como lo hacían otros, Heródoto y otros fantasiosos, que una musa los inspiraba, y después otros que dicen, un espíritu me inspira, un daimon, un demonio me inspira. No, lo que podían analizar, no inspiración divina. Eran desde luego animistas. Tales de Mileto dice que el agua es el origen de toda vida perceptible para nosotros hoy, bueno, hace 2500 años. Tales de Mileto era el agua. ¿Por qué? Porque tiene vida y da vida al mismo tiempo. Está llena de dioses o de daimons, está llena de entes. Tanto el agua como la fantasía, los llamados duendes, y hasta hoy mucha gente, sobre todo las niñas, creen en sirenas y cosas parecidas. Anaximandro usa una palabra, el apeiron. El origen de todo es el apeiron. Pero, ¿qué es el apeiron? Pues es algo indeterminado, pero a la vez algo ilimitado. ¿Qué quiso decir Anaximandro? Lo que diría cualquier hombre sabio. No lo sé, no lo puedo definir. El origen de todo es indeterminado. Ahora, el origen de todo no puede ser limitado a una sola cosa, un solo origen. Por ejemplo, del agua no puede salir el fuego, pero recuerden las primeras palabras que estamos analizando nosotros, agua y fuego, el bautismo, donde se origina toda la fe cristiana, el bautismo, agua y fuego. Pues bien, dice aquí, del agua no puede salir el fuego o del frío el calor. ¿Por qué? Porque son excluyentes uno del otro. Todos los opuestos, todos los contrarios están a la vez unidos. Una fuerza los une, pero él no podía analizar todo eso. Hay un origen de donde todo parte y todo ha de volver. Y esto lo vemos en el Antiguo Testamento cuando dice o le atribuyen a Yahvé esa frase: todas las almas son mías y a mí han de volver. Por eso nosotros vamos a viajar de la filosofía de los griegos al conocimiento de los judíos desde sus principios, desde sus orígenes, repito, hasta la secta que creó el cristianismo. Dice ahí, donde se generan todas las cosas, allí se produce también la destrucción, principio y fin de todo. Anaximandro intentó filosofar sobre esto, razonar en un cosmos, fue el primero, un cosmos, incluir todo lo que captaban sus sentidos, la vista. Y también todo lo que fuera inteligible y viable, todo lo que fuera posible conforme al razonamiento y viable conforme a lo que captamos. Empieza y termina en el apeiron. Y su fin es la justicia. Debe haber un porqué. Debe haber un orden. Hoy mismo vemos debates donde los filósofos están confrontados, creyentes, no creyentes, de si existe un propósito para todo lo que hay o surgió de la nada. Vamos a seguir avanzando. Porque dice él, Anaximandro, debe haber un orden cósmico.
Anaxímenes, discípulo de Anaximandro, dice que el arjé, el principio de todo, es el aire, porque el aire es el que da lugar al fuego. Al mismo tiempo, el aire inspira vida. Tú no vives hasta que tomas tu primera bocanada de aire. Antes tu vida dependía del vientre materno. La primera aspiración que haces de aire es que empiezas a vivir por ti mismo. Recordemos, repito, el bautismo es agua y fuego. Respirar, renacer de nuevo, aspirar una nueva ideología, razonar en ella. A estas personas se les llama monistas porque buscan un solo principio, un solo origen. No es esta de ninguna manera una clase de filosofía. Todos estos términos deben buscarlos en clases de filosofía que tenemos hoy, de toda la ciencia, lo tenemos en la red, de todas, solo buscarla. Mi propósito, mi trabajo es ir encaminando los pensamientos de estos filósofos y cómo llegaron a lo que es el cristianismo, pero desde luego analizado también por un teólogo de la calidad, del calibre de Joseph Ratzinger. Pitágoras, recordemos que su teorema, por el que lo conocemos muchos, su teorema matemático, lo aprendió él de Sumeria. Un griego aprendió de textos sumerios, habían estudiado. El conocimiento ya fluía por toda esa área donde llegaba el comercio y donde llegaban las invasiones, las guerras. El conocimiento fluía. Ahora, perdón, para Pitágoras, muy importante ese hombre, fue mitificado por sus seguidores. Él habló de la metempsicosis, la transmigración de las almas. Fue el primero que empezó a hablar de eso, de una transmigración de las almas. Empezó a crear una religión y matemáticas. Nosotros, bueno, hemos estudiado y creo que ya he compartido algunos videos cómo los grandes científicos de hoy día no se quitan de la boca la palabra Dios. Dios, que es indefinible. Pero al decir Dios, todos inmediatamente predisponemos nuestra mente para algo superior, para algo que a fin de cuentas ningún filósofo, ningún religioso y ningún científico ha podido definir. Pues bien, Pitágoras, el matemático, habla de la metempsicosis o la transmigración de las almas, y según él van de un cuerpo a otro. Renacen. Él fue el primero que puso en papel esos temas, el renacer de nuevo. Se le atribuye la creación de una corriente religioso-política. Sus miembros usaban claves. Analicemos esto que hemos visto antes. Claves, todos los sectarios, todas las sectas usan ciertas claves que el vulgo no va a entender, y si pretendes explicártelo, necesitas iniciarlo por años de conocimiento. Hoy tenemos de verdad unas ventajas enormes. Yo planeo así desde un principio crearles una duda, solo sembrar una duda, no sembrar conocimiento, sembrar una duda. El conocimiento ustedes lo van a adquirir si logro hacer que ustedes duden, como dudé yo cuando empecé a leer, a estudiar. Vas a buscar aquí, allá y más allá y vas a llegar a tus propias conclusiones, y son con las que vas a vivir. Los miembros de la secta pitagórica usaban claves, repito, para identificarse entre ellos. Al ser él un matemático, usaban símbolos. El símbolo pertenece a todas las sectas. El símbolo va a pertenecer a todas las sectas que conozcamos nosotros. Y sobre todo, empezaron a utilizar una frase repetida por Jesús hasta el cansancio: no se lo digas a nadie. ¿Quién te va a entender?
Ahora, la vida ascética de purificación también fue creada por Pitágoras, una vida ascética y ritos de purificación, purificar el alma, no era más que tener tiempo para analizar lo que él les enseñaba. Por cierto, eran vegetarianos y hoy mucha gente vuelve a lo mismo. Al morir, Pitágoras seguidores se dividieron en matemáticos y en acusmáticos. Matemáticos y acusmáticos no pudieron estar unidos. Los números son reales. Y dijo Pitágoras, entonces el arjé es el número, el principio de todo es el número, las matemáticas. Y el número 10 era perfecto para él. El principio cosmológico, debe haber o hay una armonía en el cosmos, un orden matemático, un orden de las esferas, le llamaba él a todo lo que se ve en el cielo. Entendemos, escuchamos el universo a través de la razón. Entendemos y escuchamos el universo a través de la razón, dice Pitágoras. Una versión de su muerte es que ayunó 40 días hasta morir. Y eso del ayunar 40 días lo vemos nosotros que se repite en todas las religiones, todas las sectas, todos los místicos, supuestamente. Pero fue Pitágoras el primero que ayunó 40 días. Pero él sí murió. Filolao fue el primer filósofo que escribe, o sea, forma ya textos de su escuela, pero desde luego no hay registros, no hay papiros de este personaje, Filolao. Se echaba la alarma. Una disculpa. No hay registros. Él trabajaba del año 480 antes de Cristo, pero puso por escrito las reglas y principios de su escuela. Propuso que la Tierra no era el centro del universo. Él fue el que propuso que la Tierra no era el centro del universo. Genófanes, al que mencionó Joseph Ratzinger, Genófanes, dice, si los caballos o los bueyes tuvieran dioses, serían como ellos. En su mente los verían como ellos. Para este hombre el arjé es la tierra. Para Genófanes, el arjé es la tierra. Genófanes es el primero que rechaza el antropomorfismo. El antropomorfismo sobre todo de Hesiodo y Heródoto. Genófanes es el primero que usa esas palabras y hoy se repiten mucho en las religiones. Sus descripciones de los dioses de Hesiodo y Heródoto, dice ahí, son solo un engendro moral. ¿Puede admirar o adorar a esos seres imaginarios? Solo un engendro moral puede admirar o adorar a esos seres imaginarios. ¿Por qué? Ya sé que estamos llevando nuestra mente al Dios del Antiguo Testamento, sanguinario, despiadado y totalmente inmoral. Pues bien, Zeus asesinó a su propio padre. Seres libidinosos que lo mismo engendraban hijos con las diosas que con las mujeres, a las que seducían presentándose o personificando animales, lo cual parece más una tendencia a personificar sus fantasías sexuales, convirtiéndose en un toro o en un cisne. Son seres inmortales, decía él, Genófanes, pero no han nacido. Son seres mortales, pero no han nacido. Son vengativos, despiadados, lujuriosos, envejecen y al fin muchos mueren si sus hijos u otros dioses los matan en sus luchas por el poder. O sea, cómo el pensamiento va evolucionando poco a poco.
hoy mismo, por lo menos en la iconografía católica, nos ponen a Jesús, bueno, en diferentes formas, hasta llegar a un adulto, pero nos lo ponen como un hombre joven, fuerte, y también nos lo ponen al Jesús recién nacido como un niño regordete. En cambio, a su Dios, al Dios Padre, lo ponen o representan siempre en la iconografía católica como un anciano. Un Dios que envejece, ser eternamente un anciano. Pregúntenme a mí, ¿quién querría ser eterno así? No sé si cortamos aquí, porque lo que sigue es apenas lo más interesante. Este es solo el principio. Luego seguimos grabando porque es de verdad muy interesante todo esto.